Y en esta mañana el mensaje tiene un título que tal vez te parezca raro, o es un título que tal vez pues no se utilizaría para un mensaje comúnmente, pero yo espero que al concluir tú realmente entiendas lo que la profundidad de la palabra de nuestro Dios quiere hablarte en esta mañana. Te voy a pedir nuevamente, como te lo he estado pidiendo, que pongamos realmente toda nuestra atención en lo que el Señor quiere comunicar, porque Él es el que habla directamente a nuestros corazones. Y el título del mensaje se llama Hijos o Extraños. Por eso te decía que es un título tal vez raro. Si tú lo escuchas, tal vez dirías, quién sabe de qué va a hablar, ¿verdad? O quién sabe de dónde se sacó el mensaje. Pero realmente hay todo un trasfondo detrás de estas palabras. Y si tú pones atención y has leído la Escritura y puedes recordar palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él utiliza esta frase o hace referencia a esto, se manifiesta una clara diferenciación entre los hijos y aquellos que pueden ser extraños. Y fíjate que te estoy diciendo simplemente diferencia entre hijos y extraños. No estoy diciendo hijos y aquellos que no lo son. Tal vez te suene más raro aún, pero realmente cuando tú encuentras estas palabras expresadas, la diferencia está en los beneficios que tienen aquellos que son hijos. Y el título lo ostentan aquellos que se comportan como tal, aquellos que siendo hijos se comportan como hijos. Y sabes, los hijos son aquellos que habitan cerca, son aquellos que tienen una comunión con el Padre. Y fíjate que te hemos estado exhortando a que realmente tengas una comunión real con tu Padre, porque en esa comunión es donde realmente tu vida va a ser transformada. Si tú te acercas simplemente a Él y no dejas que su presencia realmente toque tu vida, como te lo he comentado en otras ocasiones, te puedes salir de la presencia de Dios o puedes estar ahí y no pasa absolutamente nada. Sin embargo, cuando tú estás presente delante de tu Padre y hay una verdadera comunión con Él, entonces realmente va a venir una transformación a tu vida. Y de eso quiero hablarte en esta mañana. Voy a empezar citándote 1 Corintios 4:14, porque aquí el apóstol dice: no escribo para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Y precisamente el tema de hoy tiene que ver con esto. De ninguna manera es para evidenciar a nadie, ni para que nos sintamos mal porque tal vez no hemos tenido una comunión con el Padre, sino para extraer realmente una amonestación de parte de Dios. Lo que Él ha estado insistiendo en estos domingos es que tú y yo tengamos una relación con Él, una verdadera comunión con Él. Y como yo te he dicho, hay una conexión entre cada uno de los mensajes, porque tú puedes ir como un rompecabezas armando las piezas, pegándolas, juntándolas, y entonces tú vas a poder tener un panorama más amplio de lo que realmente Dios quiere en tu vida y de lo que Él quiere hacer en este año contigo y conmigo. Y la amonestación, desde mi punto de vista, es una llamada de atención oportuna de parte de nuestro Dios. Porque tal vez haya cuestiones que en otro momento eran muy fáciles de seguir, o teníamos muy claras que deberíamos de obedecer y caminar en ellas. Pero no siempre es de la misma manera. Pasa el tiempo y el pastor nos ha dicho, la prueba de tu fidelidad es el tiempo. Porque lo que hoy te es muy claro, mañana puede no serlo.
Y lo que el Señor quiere es realmente llamar nuestra atención de manera oportuna, de tal forma que tú y yo podamos tener una comunión íntima con nuestro Dios de manera permanente. Y que no tengamos en nuestra vida ningún tipo de fluctuación. Que cosas que hoy creemos, mañana las pasemos por alto. A eso se refiere la amonestación. Y sabes, yo puedo ver detrás de todo esto el gran amor que Dios nos tiene. Porque Él no quiere que ninguno de nosotros estemos alejados de Él. Él quiere tenernos cerca de su corazón. Y en la medida en que nosotros estemos en esa comunión con Él, vamos a estar siendo preparados. Y te lo he dicho en otras ocasiones, ¿cuál es nuestro objetivo final? Ser la esposa del Cordero. En 1 Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Sabes? Cuando tú y yo venimos a una comunión con Dios, va a surgir en nosotros el deseo de agradarle. Un deseo de ser como Él es. Su palabra dice: pues como Él es, así somos nosotros. Cuando tú estás en esa comunión con Él, tú vas a desear lo que Él desea. Y aquí en Juan estábamos leyendo, dice: el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que se mantiene en la ruta correcta, quitando de en medio cualquier situación que esté estorbando a esa relación con Dios. ¿Por qué? Porque va a surgir en ti ese deseo. En la medida en que tú te relacionas con alguien, esa persona influye en ti. No por nada dice el dicho: el que con lobos anda, aullar se enseña, ¿verdad? Quiere decir que cuando tú estás en una relación con alguien, invariablemente hay una influencia en ti. Y si nosotros nos relacionamos con el Padre, ¿qué tipo de influencia vas a tener? La mejor. Y eso va a ir transformando tu vida y te va a ir llevando a reaccionar en la manera en que Él espera que lo hagas. Cuando estás en esa comunión con Él, su palabra te va a transformar, porque su palabra es lo que sustenta tu vida. Esa palabra te limpia. Así que si tú no estás en comunión con Él, lo que va a suceder en tu vida es que te vas a perder la oportunidad de ser transformado. Entonces yo podría decirte en esta mañana una frase, si quieres anotar. Dice: el fruto que haya en tu vida es directamente proporcional al nivel de comunión que tú tengas con Dios mismo. El fruto que haya en tu vida está íntimamente ligado a esa comunión, a ese nivel de comunión que tú tengas con Dios. La semana pasada estábamos hablando del fruto que debemos dar. El fruto que haya en tu vida es directamente proporcional, una como fórmula, es una fórmula. El fruto que haya en tu vida es directamente proporcional al nivel de comunión que tengas con Dios mismo. Entonces, la semana pasada estábamos hablando del fruto que debemos dar. ¿Cómo se va a dar ese fruto? En gran medida está ligado al nivel de comunión que tengas con Dios. Porque en esa comunión tú vas a ser afectado para reaccionar y responder a lo que el Padre esté comunicando a tu vida. Yo puedo decirte
que Dios no ha dejado de hablar. Dios te sigue hablando hasta el día de hoy. Y si tú te limitas solamente a lo que dice su palabra, ahí está su voz. O sea, si simplemente nos limitáramos a ver lo que su palabra dice, si llegamos en una verdadera comunión con Dios, su palabra misma te va a hablar, te va a confrontar y te va a hacer cambiar. La palabra dice de sí misma que es viva. Eso quiere decir que su palabra no se quedó en una temporada, no se quedó en un momento histórico. Su palabra sigue trabajando día a día en tu vida. Por eso yo te digo, si tú no tienes una comunión con Dios, te pierdes la oportunidad de ser transformado, porque su palabra es la que te va a transformar. La palabra que Él hable y comunique a tu vida, específicamente para el momento que tú estés pasando. Y eso es algo maravilloso que podemos ver de su palabra. Su palabra es como si Él la adaptara al momento que estás viviendo actualmente. Su palabra se adecúa a tu situación y te habla, te comunica, te exhorta, te confronta, de tal manera que tú y yo podamos cambiar, de tal manera que nosotros podamos realmente responder a ese gran amor que Él nos ha tenido. Tú puedes ver entonces el amor de Dios al llamarte a ser un hijo cercano. Y de ahí tú puedes empezar a ver la diferenciación entre hijo y extraño. Porque los hijos son aquellos que están cercanos al Padre. Tú puedes ver en tus hijos y como experiencia personal, yo fui alguien que desde temprana edad fui como muy separado de mi familia, como muy apartado. Yo prefería estar fuera de casa y tener actividades fuera de casa, aun cuando mi familia tuviera actividades entre ellos. No te lo recomiendo. Pero finalmente yo era hijo, sí, yo tenía el estatus de hijo en mi casa. Sin embargo, te voy a decir que llegó el momento en el cual mis papás dejaron de tomarme en cuenta para muchas cosas. No era yo un hijo cercano. Tenía todos los privilegios de hijo, sí. Tenía una casa, tenía un hogar, tenía el sustento, tenía el apoyo de mis padres. Pero ya no era yo del círculo íntimo. Y me acuerdo en una ocasión llegar y reclamarles. Les dije, hasta parece que soy adoptado. Y me acuerdo, mi papá ya estaba en sus últimos días. Y pude arreglar muchas cosas con él. Y pude entender que la culpa no era de ellos, la culpa era mía. Y con eso quiero ejemplificarte que hay hijos distantes y hay hijos cercanos. ¿De qué hijo quieres ser? ¿El que está realmente en una comunión con su padre o aquel que es distante? Aquel que pudiese parecer extraño para él. Muchas veces venimos delante de él y le reclamamos, así como yo le reclamé a mis padres. Pero ¿por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y tú puedes venir delante de Dios, pero es que parece que no me escuchas y parece que... Pues sí, si te acercas solamente cuando el zapato te aprieta, no quiere decir que Dios no te oiga. Pero yo creo que ni siquiera tienes la confianza de pedirle tal cual las cosas porque no has estado cercano a Él. Porque hay una barrera que se forma naturalmente cuando te alejas. Dios quiere tenerte cerca de su corazón. Quiere que seas un hijo que esté presente. En 2 Corintios 6:14 voy a darle lectura porque hay ciertas cosas a las cuales
debemos ponerles atención. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y el yugo es un enlace, una dependencia, una ligadura. Dice, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Tú puedes ver que aquí hay caminos opuestos. Cada frase que va mencionando están ambos polos. Dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué te está diciendo? Sed santos porque yo soy santo. Y fíjate que en cualquiera de las categorías o de lo que estaba mencionando arriba, podemos estar, está diciendo apártate. Y no quiere decir que no tengas contacto con nadie, no quiere decir que seamos una comunidad cerrada, no, porque tu vida va a ser testimonio a aquellos que lo necesitan. Pero una cosa muy distinta es tener contacto a tener un yugo o a tener una comunión o a estar de acuerdo. Entonces el Señor es sabio en lo que dice y Él nos está diciendo salid de en medio de estas cosas, de tal modo que tú puedas caminar en la santidad que Él espera, en la cual tú estés moviéndote y caminando. Porque fíjate lo que dice Lucas 13:22. Solo le voy a dar lectura ahí a 3 versos y me voy a saltar a Mateo 7, es el mismo relato. Dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Y quiero simplemente hacer una referencia acerca de cuando dice ahí, dice que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta. No sé si recuerdas la parábola de las vírgenes. Mientras ellas iban a comprar, las insensatas iban a comprar el aceite, que dice, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Dice, y se cerró la puerta. Había vírgenes prudentes y había vírgenes insensatas. Ahí juntas estaban las 10. Las 10 estaban esperando exactamente lo mismo. Estaban esperando la venida del esposo. Pero no todas estaban apercibidas. Y tú y yo somos como esas vírgenes. Tú y yo estamos esperando la venida de nuestro esposo, del Señor Jesucristo. ¿Quieres ser prudente o insensato? Yo te diría en esta mañana, ¿quieres ser hijo o extraño? Todos estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso te digo que el gran amor de Dios que tiene para con nosotros es llamando tu atención de manera oportuna. Hoy hay tiempo.
Mañana quién sabe. Si el esposo viniera el día de hoy a las vigilias de la noche, ¿estarías listo? ¿Has tenido una comunión? ¿Eres cercano al Padre? ¿O simplemente la comunión se reduce a lo que podemos estar aquí? Que comparativamente con todo el tiempo de la semana es algo sumamente breve. Y si tú y yo pensamos que el tiempo de comunión que podemos tener acá es suficiente para sustentarnos en la semana, estamos equivocados. Es como un alimento. ¿Cuántos días puedes permanecer sin alimento? Que el Espíritu Santo te sustenta, a muchos, te lo podemos decir. En Mateo 7:21, y sigue el mismo relato, fíjate lo que dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El que hace la voluntad de mi Padre. ¿Tú conoces la voluntad del Padre? Su voluntad está ligada al fruto que debemos dar. Y el conocimiento de su voluntad se expresa en su palabra viva, en la revelación misma de esa palabra a tu vida. Y fíjate cómo dice: no profetizamos en tu nombre, e hicimos esto, e hicimos lo otro. Y yo escuché en alguna ocasión una frase que realmente ha permanecido en mi mente, y es algo que es una realidad. No porque Dios te use significa que Él avala tu estilo de vida. No porque Dios te use, Él está avalando tu estilo de vida o tu nivel de comunión con Él. Muchas veces lo que Dios ha depositado en ti para obrar y para operar se mueve por la misericordia que Dios le tiene a quien va a recibir su favor. No porque esté conforme con lo que tú estás haciendo. Son palabras tal vez difíciles de asimilar, pero hay una gran responsabilidad cuando Dios te da de su unción y de su poder. Debemos ir a esa intimidad con Él, llenarnos de Él para poder fluir en lo que Él quiere. Y si tú tomas lo que Dios quiere y la voluntad expresa que Él ha dado a tu vida, te va a motivar a mantenerte en una comunión. Algo que particularmente yo he visto es que cuando tú ministras, cuando tú oras, cuando tú compartes, de alguna manera en el ámbito espiritual es como si te estuvieras vaciando, como si tú fueras un envase y lo que estás compartiendo está saliendo de ti. Evidentemente fluye a través tuyo, no es tuyo el poder ni mucho menos, pero fluye a través tuyo, y es como si ese nivel se fuera bajando. ¿Qué vas a ministrar si no estás en la presencia de Dios? Si no vienes a la fuente a llenarte nuevamente, ¿qué es lo que vas a ministrar? ¿Ves cómo mucho de lo que decimos se reduce a una comunión con Dios? Él te quiere cerca, y te quiere porque quiere que estés listo y apercibido, y que no haya un momento en el que Él pueda expresarse como diciendo: pues si ni te conozco,
No, Señor, pero yo sí iba a la iglesia y me postraba y oraba y daba mis diezmos. Nunca te conocí. No sé si captas la profundidad de las palabras que Él quiere hablarte el día de hoy. Él te está invitando a tener una comunión permanente con Él, para que siempre pueda expresarse de ti un hijo amado de su corazón, y que jamás de Él salga, nunca te conocí. Porque conoces a alguien cuando te relacionas con Él, cuando tienes comunión con Él, cuando te interesas en Él, cuando tienes una relación de dependencia. Ahí es donde lo conoces y donde vas a conocer su voluntad, donde te vas a enamorar de su voluntad y donde tú puedes adoptar su voluntad como si fuera la tuya. Como Jesús lo expresaba: el hacer tu voluntad me ha agradado. Él pudo dejar de lado su propia voluntad y sus deseos. Y no sé si ya estamos nosotros en ese nivel de decir: sí, Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como quieras, tú dale. Si ya estamos en ese punto, o todavía nos resistimos. No, Señor, ahí sí no. Todo lo que quieras menos esto. Todavía hay reservas en nuestra vida acerca de hacer su voluntad, o ya su voluntad es la nuestra. Como te digo, eso se va a ir dando en la medida en que tú tienes esa comunión real con Dios. Quiero terminar nada más leyéndote Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y tal vez el nivel de aflicción que nosotros hemos padecido, pues evidentemente no se compara en nada con lo que puedes ver de algunos personajes de las Escrituras. Tal vez nuestra mayor aflicción ahora sea el morir a nosotros mismos, el dejar de lado nuestra voluntad, morir a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a nuestros anhelos, para hacer que la voluntad de Dios sea la nuestra. Así que yo te animo en esta mañana a que a partir de hoy realmente te sientas motivado a ir a esa comunión con el Padre. Y que tú puedas evaluarte a ti mismo y decir: ¿qué soy hoy delante del Padre? ¿Soy hijo o soy extraño? Como te empecé diciendo, no te estoy diciendo que no seas hijo de Dios. Simplemente eres un hijo cercano o eres un hijo extraño para Él. Si Él hoy te dijera ¿qué es lo que expresaría de ti? ¿Te conozco o no te conozco? Y este año, como te habíamos comentado la semana pasada, si tú tienes tu tarjeta, yo te había recomendado que todos los días la buscaras en tu Biblia. Dijeras: ¿sigo siendo ese bonsái o ya estoy creciendo? Porque debemos caminar en el Espíritu.
creciendo y desarrollando. Y te voy a dar 3 componentes solamente esenciales para caminar en el Espíritu. Anótalos. Ese es un bonus, ese no es parte de la prédica, pero es un regalo que quiero darte hoy. Dice: sin humildad no hay dependencia. Sin amor no reflejas la esencia de Dios. Y sin obediencia caminarás en tus propias fuerzas. Sin humildad no hay dependencia. Es decir, si tú tienes una posición altiva, no te vas a acercar al Padre para pedir aquello que necesitas para caminar con Él. Sin amor no reflejas la esencia de Dios. Todas las cosas que hagas deben estar fundamentadas en el amor de Dios. Sin obediencia caminarás en tus propias fuerzas. Ahí anótaselo a tu tarjetita atrás. También cada mañana que vengas delante del Padre a la comunión con Él, ve tu tarjeta y compárate contra ese árbol. Y, bueno, ya voy mejorando, ya voy creciendo, ya voy a dar fruto. Y deja que realmente su palabra transforme tu vida. Date esa oportunidad. Date la oportunidad de que su palabra transforme tu vida. Entonces hoy vete meditando si eres hijo cercano o eres un extraño para el Padre. Y que eso te motive a realmente cambiar tu relación con Él a partir de hoy mismo. Porque si el esposo viene hoy, que puedas tener el libre acceso, la entrada, y no que te cierren la puerta en la nariz. Que el Señor te lleve a caminar con Él cada día.